En la sierra de Oaxaca, a finales de los años 80, los días eran largos y las noches interminables. Don Eliseo, un hombre viejo y experimentado, subía con su rebaño de cabras hacia los pastizales. La bruma de la mañana cubría los cerros y hacía que todo se viera borroso. El viento movía los árboles y traía consigo un murmullo extraño, casi como un susurro. Al principio, Eliseo pensó que era solo la sierra hablando, como tantas veces lo hacía, pero entonces lo escuchó, un silbido, lejano, prolongado. No era un silbido de hombre ni de animal, era diferente. Se detuvo. Sus cabras pastaban tranquilas, ajenas a todo, pero él sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Miró alrededor, nada, solo árboles, rocas y la niebla que se enredaba entre los cerros. «Bah, será algún pájaro, o el viento», murmuró intentando convencerse, pero el silbido volvió, esta vez más cerca, como si alguien o algo caminara detrás de él entre los arbustos. Eliseo agarró su bastón con fuerza y avanzó con cautela, guiando a las cabras. Cada paso que daba, el silbido parecía moverse también, esquivándolo, siguiéndolo. No había sombra humana, no había ruido de pisadas, solo el silbido y esa sensación de que alguien o algo lo estaba observando. Al mediodía, Eliseo decidió descansar en un claro. Apoyó el bastón sobre una roca y tomó un sorbo de agua. Las cabras comían tranquilas, pero él no podía dejar de escuchar. Y entonces pasó, el silbido, mucho más fuerte, muy cerca, tan cerca que parecía a un paso de distancia. Eliseo miró a su alrededor y la vio, una figura alta, delgada entre la bruma. No se movía como un hombre normal, era rígida, flotaba apenas sobre la hierba y no tenía rostro, solo su presencia, imponente, helándole la sangre. El corazón de Eliseo comenzó a latir con fuerza, sintió un frío que le recorrió todo el cuerpo, dio un paso atrás. La figura permaneció inmóvil, el silbido desapareció de repente, silencio absoluto, solo el viento y la respiración agitada de Eliseo. «Será el viento», susurró, aunque sabía que no era verdad. Reunió a sus cabras y comenzó a descender por el cerro. Cada árbol, cada piedra parecía mirarlo. La bruma se movía a su alrededor como si respirara, y Eliseo no podía sacarse de la cabeza una idea terrible. Aquel silbido podía volver en cualquier momento, y si lo hacía, él podría no salir. La noche cayó rápido en la sierra. Don Eliseo llegó a su pequeña casa de adobe con las cabras ya guarecidas. El viento soplaba más fuerte y la bruma se colaba por las grietas de las ventanas. Adentro, la luz de la vela apenas iluminaba la estancia. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Mientras cenaba, pensaba en el silbido. Esa figura alta, delgada, sin rostro, no era un animal, no era un hombre. ¿Qué podía ser? Se repetía que era solo imaginación, que la sierra jugaba con su mente, pero había algo en su corazón que le decía que no, que lo que vio era real. A eso de la medianoche, un nuevo sonido lo sobresaltó, un silbido largo, agudo, cortante, que venía de afuera. La puerta estaba cerrada, pero parecía rodear toda la casa. Eliseo se levantó, el bastón en la mano, y miró por la ventana. La bruma era tan espesa que apenas podía ver el patio, pero el silbido se acercaba, cada vez más cerca. No puede ser», susurró. De pronto se dio cuenta de algo. El silbido no venía del bosque, sino del camino de tierra que subía desde el río. Don Eliseo entendió que alguien estaba caminando entre la bruma, acercándose lentamente. No podía ver nada, solo el sonido, el silbido, que ahora sonaba a su espalda. Giró rápido, nada, solo la sombra de la vela bailando sobre las paredes. Un sudor frío le recorrió la frente y entonces lo sintió, un peso en el pecho, como si algo lo observase desde la esquina de la habitación. Sus cabras afuera balaban inquietas. «Maldita sea», exclamó con la voz temblando. «No puedo dejar que se me acerque». El silbido cambió. Se hizo más bajo, más suave, pero parecía dentro de su cabeza. Lo escuchaba mientras respiraba, mientras intentaba calmarse. Cada segundo que pasaba, sentía que la presencia estaba más cerca. Algo estaba parado frente a la puerta, invisible, esperando el momento para entrar. Eliseo buscó un machete, la madera crujió entre sus manos, la vela iluminó apenas la estancia, y en ese instante juraría haber visto una sombra alargada proyectada sobre la pared. La sombra era alta, demasiado alta, como si la bruma misma se hubiera hecho figura. El corazón le latía con fuerza. No había escapatoria, no había salida, solo la noche, la bruma y el silbido. Entonces escuchó un segundo sonido, pasos,
lejanos al principio, acercándose rápidamente. La puerta tembló. «¡No!», gritó Eliseo. «Esto no puede ser real», pero lo era, y la noche apenas comenzaba. A la mañana siguiente, don Eliseo no pudo dormir. El silbido de la noche anterior seguía resonando en su mente, un eco que no lo dejaba en paz. Sabía que no podía quedarse esperando. La sierra no perdona a quienes dudan demasiado. Debía subir de nuevo a los pastizales, pero esta vez con cuidado. Tomó su bastón, se ajustó el sombrero y dejó la casa con sus cabras. La bruma matutina cubría los cerros como un manto gris. Cada paso que daba hacía crujir las ramas secas bajo sus botas, y entonces lo escuchó de nuevo, un silbido, suave al principio, que se convirtió en un ulular constante, como si alguien o algo se burlara de él desde la distancia. «No, otra vez tú», murmuró Eliseo, apretando los dientes. Se dirigió a una vieja cabaña que conocía desde niño, abandonada hace años. Allí, pensaba, podría refugiarse y observar sin ser visto, pero la cabaña tenía un aire extraño. La madera de las paredes crujía como si respirara. La puerta estaba entreabierta, aunque recordaba haberla dejado cerrada hace meses. Entró con cautela. Cada rincón estaba cubierto de polvo y telarañas. Nada parecía vivo, nada, excepto la sensación de que alguien lo esperaba. Colocó su bastón sobre el suelo y avanzó hacia la ventana. Desde allí podía ver el bosque. La bruma cubría los árboles, y entre ellos creyó ver una figura alta, delgada, que se movía sin hacer ruido. El silbido volvió, ahora desde dentro de la cabaña. Eliseo giró, y por un instante juró ver un rostro alargado, sin ojos, sin boca, flotando entre las sombras. El miedo lo paralizó. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para correr, para luchar, para huir. Se armó de valor y gritó: «¡Muéstrate!». El silbido cambió, volviéndose más profundo, más grave, como si respondiera. La figura comenzó a acercarse lentamente, deslizándose entre la penumbra. Eliseo retrocedió hacia la puerta, pero la figura parecía ocupar todo el espacio, grande, interminable, un ente que no pertenecía al mundo de los hombres. Sintió un frío que calaba hasta los huesos. La bruma se colaba por la cabaña, haciendo que todo se moviera, que las sombras bailaran. Las cabras afuera balaban con fuerza, alertadas por algo que él no podía ver. Y entonces, justo antes de que la figura desapareciera en la bruma, Eliseo escuchó una voz, tenue, casi un susurro: «Te estoy esperando». Eliseo no podía reaccionar. Su corazón latía tan rápido que parecía querer escapar de su pecho. La cabaña ya no era segura, el bosque tampoco. Todo a su alrededor estaba vivo y todo parecía seguirlo. Sabía que algo lo acechaba, algo que no se conformaría con solo mirarlo desde la distancia. Con una mezcla de miedo y determinación, decidió que debía volver a casa, pero algo le decía que la figura no lo dejaría ir tan fácilmente, que aquella noche no sería como las otras, que el silbido aún tenía fuerzas para perseguirlo hasta donde fuera necesario. Esa noche, don Eliseo no logró conciliar el sueño. Cada sombra de su casa parecía moverse por sí sola. La bruma de afuera se arremolinaba alrededor de las paredes, como si quisiera entrar. Afuera, las cabras permanecían inquietas, balando sin descanso, como si supieran que algo malo se acercaba. A las 3 de la madrugada lo escuchó. Un silbido, lejano al principio, que se convirtió en un sonido penetrante, cortante, imposible de ignorar. Venía del cerro detrás de su casa. Eliseo se levantó, apoyándose en el bastón. La puerta estaba cerrada, pero el silbido parecía atravesar la madera, llegar hasta sus oídos y quedarse allí, dentro de su cabeza. «No, otra vez tú», susurró, temblando. Sintió una presencia en la habitación, un peso invisible que lo empujaba a quedarse quieto, paralizado. La vela parpadeó y proyectó sombras gigantes sobre las paredes. Eliseo creyó ver, entre la penumbra, una figura alta y delgada, flotando silenciosa. Su rostro estaba vacío, sin ojos, sin boca, pero su mirada lo atravesaba como un cuchillo. El silbido cambió de dirección, ahora parecía venir desde el patio trasero. Eliseo avanzó lentamente, sujetando el machete que había dejado junto a la puerta. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración un recordatorio del peligro. Afuera, la bruma parecía moverse con voluntad propia, y entre sus pliegues algo se movía. De repente, un golpe seco resonó en la puerta principal. Eliseo dio un salto, otro golpe, más fuerte. Era imposible, nadie podía estar ahí, nadie excepto eso. El silbido se intensificó, como si la figura jugara con él, burlándose de su miedo. «¡Basta!», gritó Eliseo con voz temblorosa. «¡Muéstrate!». El silbido se detuvo. Silencio absoluto, solo el viento y los latidos de su corazón. Entonces, un susurro salió de la nada. «Te estoy esperando».
Eliseo retrocedió, chocando contra la pared. La vela se apagó y la oscuridad lo envolvió por completo. Por un instante sintió que los muros de la casa se alargaban, que el techo desaparecía y que la figura estaba ahí, flotando sobre él, enorme, imparable, interminable. Pasaron horas que parecieron eternidades. El silbido volvía y desaparecía, aparecía y desaparecía, siguiendo su respiración, siguiendo sus pasos. Eliseo no sabía si estaba despierto o soñando. Todo parecía real, todo parecía mentira, y la única certeza que tenía era que, cuando amaneciera, él ya no sería el mismo hombre que había subido al cerro esa mañana. Cuando finalmente la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, Eliseo estaba temblando, cubierto de sudor frío. Afuera, la bruma se retiraba lentamente y el silbido desapareció, por ahora, pero él sabía que volvería, que el silbido siempre encuentra a quien lo escucha, que aquella criatura, invisible y silenciosa, no descansaría hasta que Eliseo comprendiera que la sierra guarda secretos que ningún hombre debería conocer. Esa noche, don Eliseo no durmió. La sierra estaba más silenciosa que nunca y sin embargo, el miedo lo mantenía despierto. Sabía que el silbido volvería. Siempre lo hace, decía la leyenda, y él estaba decidido. Esta vez no huiría, esta vez enfrentaría lo que acechaba en la bruma. Con el machete en mano y la lámpara colgando del hombro, Eliseo salió al patio trasero. La bruma cubría todo, densa, fría, como un manto que quería tragárselo. El silbido empezó, primero lejano, luego cercano, más penetrante que nunca. Venía del cerro detrás de la casa, pero se sentía a su alrededor, como si estuviera dentro de la misma madera, dentro de su pecho. «Sal de una vez», gritó Eliseo, temblando. «Te estoy esperando». El silbido respondió, ahora más profundo, más grave, resonando entre los árboles, y entonces lo vio, la figura alta, delgada, sin rostro, flotando sobre la hierba húmeda. No había ojos, no había boca, pero Eliseo sintió que lo miraba directamente. Un frío intenso lo envolvió y por un momento creyó que no podría moverse. Con un valor que no sabía que tenía, levantó el machete y dio un paso hacia la sombra. La figura se deslizó hacia él, sin hacer ruido, moviéndose como si la bruma misma la empujara. Eliseo notó que cada vez que avanzaba, el silbido cambiaba, burlón, invitándolo a acercarse más. «Aquí estoy», gritó, «no me tienes miedo». El silbido se convirtió en un viento helado que le atravesó la ropa, el cabello, los huesos. Eliseo dio un golpe con el machete, pero no tocó nada. Era como golpear aire, como intentar herir un sueño. Y entonces escuchó un susurro, más claro que nunca. «Nunca te irás». Eliseo retrocedió, tropezó con las piedras del patio y cayó de rodillas. La figura se inclinó sobre él, enorme, imposible, con los brazos largos y delgados extendiéndose hacia su cuerpo. Sintió como si lo absorbiera, como si la bruma misma quisiera tragárselo. Cerró los ojos, esperó lo peor, pero nada sucedió. Cuando abrió los ojos, la figura había desaparecido, solo la bruma permanecía, moviéndose lentamente, arrastrándose entre los árboles. El silbido se había ido, por ahora. Eliseo se levantó, temblando, con el corazón latiendo desbocado. Sabía que la sierra seguía allí, hermosa y mortal, y que el silencio no significaba que estaba seguro. Algo lo había observado toda la noche, algo que nunca permitiría que olvidara aquel encuentro. Desde entonces, cada vez que alguien escucha un silbido lejano en la sierra de Oaxaca, los pastores advierten: si lo escuchas a lo lejos, el espíritu ya está cerca, y si lo oyes cerca, ya estás perdido. Don Eliseo nunca volvió a subir solo al cerro. Cada vez que pasaba por el bosque, escuchaba el silbido, recordándole que la sierra guarda secretos que los hombres no deberían conocer y que algunas presencias nunca se van.